Vamos a hablar un poco más de mis recuerdos de Cuba. Quiero ahondar un poco acerca del trabajo. Del trabajo me refiero a las fuentes de trabajo, en qué cosa trabajar. Antes de 1959 había, ya esto lo hemos mencionado, pero quiero hablar un poquito más de esto, había infinidad de cosas en las cuales trabajar. Y de acuerdo a la capacidad de cada persona para actuar en la vida, eh, había posibilidades de trabajo en una cosa. Por ejemplo, voy a hacer una comparación, que esto lo oí a otro, en cuanto a la capacidad de una persona para ser buen negociante. ¿Quién tiene la capacidad de encontrar éxito en el comercio? Eh, no sé si esto fue una realidad o cómo fue, pero puede servir para lo que yo me quiero referir acá. Dice que había una fábrica de zapatos que quería aumentar sus ventas y pensó en un país de África, contrató a un individuo y mandó a ese lugar del África a ese individuo para promover la venta de zapatos en ese pueblo. Cuando el hombre llegó allá, o la persona llegó allá y vio todo, contestó: es imposible hacer negocios aquí. Todos andan descalzos. Bueno, esa fue la expresión de este hombre. Pero la compañía mandó a otra persona al mismo lugar para ver su opinión, y esa persona, segunda que fue, dijo: lugar magnífico para hacer negocio. Todos necesitan usar zapatos. Así que según la capacidad de cada cual para conseguir trabajo, para poder tener un comercio correcto o un trabajo correcto, porque el trabajo todo no es comercio, ¿no? Pues cada uno tenía su capacidad, pero lo que me refiero en esto es porque en cuanto al trabajo, la posibilidad de trabajo, el éxito en el trabajo, los tipos de trabajo, pues dependía de todas las necesidades que hubiera en, en las personas que van a trabajar. Voy a poner otro ejemplo, que esto ahora es razonando. Yo les he hablado de la palma real. La palma real es un tipo de árbol que tiene un tronco hacia arriba, crece altísimo, por dentro no es sólida la madera, es como un corcho, por fuera es donde está la solidez más grande, tiene pencas, tiene eh, sus racimos de palmiche, pues en las palmas. Vamos a pensar en la posibilidad de trabajo en las palmas. El que sube la mata de palma para cortarle las hojas, que son las pencas de guano, que esas pencas tienen una parte que se llama yagua, que se utiliza en una cosa, que el palmiche es un producto que da aceite y que se utiliza en el alimento de los animales y en otras áreas. Pues en La Palma hay fuente de trabajo para el que sube a la palma y la desmocha. Hay fuente de trabajo en el que agarra las pencas y la utiliza para poner techo en las casas o para cercar un lugar. Hay trabajo en La Palma para el que coge la yagua y la saca en tiritas para amarrar algo, o utilizan la misma yagua como una pared, o para hacer los tercios de tabaco, o para hacer los catadores, esas vasijitas que se llenan de miel o de cualquier otra cosa. Hay trabajo para hacer la palma, tablas para hacer las casas. En la misma palmiche que
da una, como el mazo de donde están todos los palmiches, eh, desgrana el palmiche y queda algo que se le llama, que se hace una escoba, que sirve para barrer los patios o para barrer lugares. Pues aquí estoy diciendo que había posibilidad de trabajo según la inventiva y la capacidad de cada cual. Esa capacidad, esa libertad la teníamos todos en Cuba antes de 1959 y cada cual encontraba un oficio, encontraba un trabajo. Unos hacían un trabajo, otros hacían otro, pero había trabajo. Siempre ha habido personas que no les gusta trabajar. Siempre ha habido personas que son vagas, que no trabajan. Pero también personas que son inteligentes y entonces inventan sus trabajos. Voy a poner otro ejemplo. Usted corta un árbol, usa la madera y con esa madera que usted usa, cuando la corta, da el aserrín. El aserrín es una fuente de trabajo, sirve para muchísimas cosas. Los trocitos de madera que usted pica, usted vamos a pensar, va a ser horcones, va a ser tabla, va a ser lo que fuera, pero se pican pedacitos. Hay personas que son artistas y que con esos pedacitos de madera hacen escultura, hacen pintura. O sea que la capacidad de trabajo es algo tan amplio como la mente del ser humano para producir de acuerdo con la capacidad de cada uno. Pero eso es cuando hay libertad. Después de 1959, el gobierno en Cuba comenzó a atacar a la propiedad privada. Comenzó a enseñar que la propiedad debe ser del Estado y que el Estado es el que recoge el fruto del trabajo o de la capacidad de cada cual y que el Estado es el que le provee a cada cual para sus necesidades. Y así se crea un concepto de trabajo distinto donde la mentalidad no se puede desarrollar porque usted solamente puede hacer lo que le permiten hacer y lo que le piden que usted haga. Ya hablé en una ocasión anterior, hablando del trabajo, que cuando usted iba a trabajar, tenía que ir al lugar establecido para que le dieran trabajo el gobierno. Usted iba a trabajar no en lo que usted quisiera, sino en el trabajo que había disponible, en el trabajo que le pedía que usted hiciera. Si usted no es agricultor, porque la agricultura es una cosa muy bonita, pero con mucha sabiduría, hay que hacer, la agricultura hay que saber. Pero usted no es agricultor, no sabe, usted, vamos a decir, es un constructor y lo ponen en la agricultura, o es un agricultor y lo ponen en la construcción. Pues cuando usted tiene que hacer un trabajo que le obligan a hacerlo, ni va a trabajar bien ni va a producir bien. Y así comenzaron a hacerse una serie de leyes que tenían que ver con el trabajo. He sabido que cuando usted tiene una máquina, esa máquina puede trabajar todo el tiempo, solamente tiene que descansar cuando se va a hacerle algún arreglo o cuando se va a dar algún mantenimiento, pero aparte de eso, la máquina trabaja siempre, pero el ser humano o el animal que se utiliza para el trabajo necesita periodos de descanso. Todo no es trabajo y trabajo y trabajo. Bueno, se pusieron leyes en Cuba. Voy a mencionar muchas, yo no me acuerdo de todas tampoco, pero voy a mencionar ahora algo. El trabajo lo ponían de lunes a sábado. Después, como que habían personas religiosas que no trabajaban los sábados,
otros que no trabajaban el domingo, pues entonces pusieron leyes. Pusieron un sábado corto y un sábado largo. Un sábado eh, corto y un sábado largo significaba que en el mes, vamos a poner 4 semanas en el mes, no son exactamente, pero ponemos 4 semanas en el mes, 2 sábados cortos, 2 sábados largos, o sea, 2 sábados que no se trabajaba en el trabajo normal, 2 sábados que se trabajaba en el trabajo normal. El día libre que quedaba, entonces lo cogieron para hacer trabajo voluntario. Y ese trabajo voluntario se promovía y se obligaba a hacer trabajo voluntario. Y ese trabajo voluntario era cortando caña o en el tipo de trabajo que fuera. El caso es que la persona era como una máquina, tenía que estar trabajando todo el tiempo. Comenzaron a poner leyes que decía, usted puede tener 2 días de descanso al mes. Le dan la libertad de que en el mes pueda tener 2 días de descanso. Los que no trabajábamos el sábado, pues como que eran 2 sábados que no se trabajaban, pues podíamos cumplir con la ley. Pero si usted faltaba otro día, entonces le aplicaban una ley que se llamaba la ley del vago. Y entonces usted podía ser multado o podía estar preso. Usted tenía que estar en su trabajo y no podía dejar de ir al trabajo. Era obligatorio ir al trabajo. Eso era un problema. Si usted faltaba al trabajo porque se enfermaba, tenía que tener un comprobante médico que diera la razón por lo que usted no fue a trabajar. Si tenía otro problema familiar o lo que fuera, usted tenía que buscar la razón, la justificación de por qué no fue a trabajar, si no usted estaba preso. A la misma vez se, se promovía la vagancia y la falta de producción, porque ahora vamos a analizar si todo el mundo está trabajando, está activo en el trabajo, pues tiene que haber producción, tiene que haber abundancia, porque todo el mundo está trabajando. Y se le exigía, se le ponían normas, tiene que cumplir tanto, y si usted hacía su norma y le pedían que hiciera más, y le daban crédito por hacer más. Pero, ¿por qué digo yo que se promovía eh, la vagancia y se promovía la escasez? Sencillamente, primera razón, cuando usted está trabajando en algo que a usted no le gusta, que usted no conoce, que usted no sabe, usted va a producir mucho menos. Cuando usted está trabajando en lo que usted conoce, en lo que usted domina, en lo que usted sabe, usted va a producir muchísimo más. Pero por el otro lado, todo el mundo tiene que estar trabajando. Ahora vamos a situarnos en una tienda que todas pasaron a ser tiendas del Estado, una tienda de víveres o una tienda de ropa o una ferretería o cualquier tipo de trabajo. Era común encontrar que en una tienda de ropa que con 2 empleados tuviera fuera suficiente o tres, tenía 6, 7 y hasta 10 empleados. Estaba el principal, el otro y el otro. O sea, ponían una cantidad de personas dentro de un mismo trabajo que estaban mirándose las caras unos a otros. Por ejemplo, las tiendas de delivery que no tenían los alimentos que se necesitaban, pues ahí había mucho porque tenía que estar trabajando, pues lo ponían ahí. En las tiendas que vendían ferreterías o vendían cualquier otra cosa, no habían productos para vender, pero había un montón de personas cobrando el salario
pero que no rendían nada ni producían nada porque no había nada en el comercio. Y así se fueron deteriorando los conceptos y todas las cosas. Se promovía también eh, la traición y los pleitos en los lugares de trabajo. ¿Por qué traición y pleito? Porque cada cual trataba de pasar por encima del otro y de ocupar los puestos más privilegiados. Y también porque otros, entonces, voluntariamente hacían cosas malas y despilfarraban los materiales. Por ejemplo, usted trabajaba en la construcción, donde se utilizan clavos, pues botaba clavos, desperdiciaba cemento. Los que podían lograrlo estaban de holgazanes en el tiempo de trabajo, hacía que una cosa que se pudiera hacer en un mes demorara un año para hacerse y siempre se promovía lo, lo mejor, lo superior. Voy a poner otro ejemplo que también se vivió y se tenía. Eh, habían, y ya de esto hablamos, las cooperativas, los, que eran lo mayor que había porque las tierras mayormente eran del Estado y entonces se sembraba, digamos, un campo de boniato, el camote o el batata, como se conozca, pero lo conozco por boniato. Se sembraba un campo de boniato y se ponía una meta. Ese campo de boniato debe producir 1.000 quintales de boniato. Un quintal son 100 libras. Entonces, la meta era producir 1.000 quintales de boniato. Pero el boniato es un tubérculo que tiene un enemigo que se llama tetuán. Ese boniato, cuando se sabe de agricultura, se tiene en los campos de siembra de boniato una hormiga que se llamaba hormiga de leona. Esa hormiga leona vivía, atacaba, se alimentaba, usaba al tetuán, que es el que hacía que el boniato se echara a perder. Las hormigas leonas naturalmente los mantenían siempre bien, pero usando pesticidas, fungicidas, utilizando todos los polvos, venenos, químicos y todas las cosas, todo eso se fue destruyendo en Cuba. Pero decían, ese campo debe dar 1.000 quintales. Pues llegaba el tiempo de la cosecha y no sacaban la cosecha a tiempo. Dejaban que el boniato siguiera debajo de la tierra, que ya estaba de comer, pero no lo sacaban para que creciera y creciera y creciera. No es lo mismo sacar un boniatico de este tamaño a sacar un boniato de este tamaño. Pero sucede que como que ya el tetuán reinaba por su respeto, todo el boniatal se llenaba de tetuán. Cuando lo iban a sacar, no se podía comer, porque el tetuán es una cosa que se le mete a un animal, un tipo de gusano, que se mete dentro del boniato y vive ahí dentro alimentándose de ese boniato y le da un sabor que es imposible de comer. Bueno, resultado, este boniatal estaba programado para dar 1.000 quintales, dio 2.000 quintales, un éxito grande, pero todo eso había que cogerlo para echárselo a los puercos que se lo comieran, los únicos que lo comían. Y cosas por el estilo iban sucediendo y despertaban problemas y dificultades. Esto de la CTC o de los lugares o los centrales de únicos donde se conseguían los trabajos, se fueron poniendo leyes y leyes. Y si usted estaba ausente del trabajo 7 días, usted tenía una multa grande e iba a la cárcel. Si usted estaba un mes, la cárcel era grandísima. Usted tenía una obligación y se hacía un juicio y usted iba a la cárcel y era un problema. En las unidades militares que se llamaban UMAP, donde se crearon unidades militares que eran campos de concentraciones,
se llevaban a los jóvenes a trabajar y a todo el que fuera desafecto a la revolución, las personas que fueran homosexuales iban allí. Yo vi personas allí con más de 57 años metidos en los campos de esto, de la UMAP, pues eso los llevaban a lugares a trabajar en la agricultura, otros los llevaban a la construcción, o sea, centros de trabajo obligatorio. Con el tiempo se fue escaseando todo tipo de trabajo a la que llega la situación que hace tiempo que hay en nuestro país que la gente no trabaja. Se acabó que usted tenga que trabajar de tal día a tal día, se acabó que el Estado le provee a usted el trabajo, porque todas esas leyes se terminaron y usted llega a cualquier lugar de mi país, en Cuba, y va a encontrar las personas en los pueblos andando de un lugar para otro, de ambulante de un lugar para otro. Sucedió también que a los campesinos, a los hijos los llevaban para el servicio militar, no tenía, le quitaron el uso de los bueyes, los campesinos, llegó a ser un elemento que se fue quitando de Cuba. Llegó una situación al principio del gobierno donde hubo personas desafectas al gobierno que se alzaron en las montañas, pues esas personas que se alzaron en las montañas las destruían, pero hicieron allanamientos de todos los campesinos de esos lugares de montaña y se creaban pueblos. Yo recuerdo ahora dos pueblos, Sandino y San Carlos. Eso es en Piedras del Río. Pueblos enteros se hacían, pueblos enteros, donde esas personas iban desterradas allí, le quitaban su tierra, todas las cosas, y ellos estaban en estos pueblos mm, que se hacían, y de ahí no podían salir si no era con un permiso. Todas esas cosas han hecho que Cuba, que es un país con una tierra bendita, feraz, donde se produce todo, donde había un país rico, aunque pobreza hay en todas partes y siempre hay personas con más capacidad económica y personas con menos capacidad, existe en todas partes, pero el nivel de Cuba era un nivel muy alto. Ha llegado a ser ahora un país donde no hay, la gente vive, pero no hay forma de vida. La otra cosa fue la persecución que se levanta para que las personas no pudieran comprar alimentos para llevar a su casa, sino solamente en los lugares que el gobierno daba, pero que no daba no, vendía, pero no con la cantidad suficiente para poder subsistir. Entonces la gente tenía que inventar pues leyes que prohibían eso y por eso la gente iba a la cárcel. Había situaciones difíciles porque sencillamente el gobierno enseñó que todo tenía que estar bajo el control del gobierno y nadie tenía libertad para hacer las cosas de otra manera, sino como se le imponía. Yo no voy a hablar más de esto, del trabajo aquí. Sí voy a hablar porque tengo una experiencia que contarles de otras cosas, pero llegamos hasta aquí, a este momento. Después seguiremos con otros recuerdos de Cuba.